En medio del caos y la incertidumbre que envuelve a la República Dominicana, el presidente Luis Abinader enfrenta su mayor crisis política desde que asumió el poder. Lo que comenzó como un ambicioso plan de desarrollo y crecimiento económico, respaldado por préstamos millonarios y una reforma fiscal controversial, ha desencadenado una tormenta de descontento popular. Las calles, antes llenas de esperanza, ahora retumban con un grito unánime: renuncia a Abinader. Algunos comunicadores destacados del país como Ricardo Nieves y el Dr. Fadul se ha pronunciado también a su renuncia, de lo cual hablaremos más adelante. Este clamor no es solo un llamado a abandonar el poder, sino el reflejo de un pueblo traicionado, que ve cómo sus sueños de prosperidad se desvanecen bajo el peso de la corrupción, las promesas incumplidas y las decisiones que hipotecaron su futuro. Los préstamos que una vez fueron presentados como la llave al progreso, ahora se han convertido en cadenas que atan al país a una deuda insostenible, mientras los grandes proyectos que definían la visión de Abinader están al borde del colapso. En las sombras, un enigmático juego de poder se despliega: alianzas rotas, secretos ocultos y figuras influyentes que conspiran para sacar provecho del naufragio presidencial. ¿Está Abinader atrapado en una red de corrupción que prometió destruir? ¿O es víctima de una intrincada conspiración que busca destruir su mandato desde adentro? Acompáñanos hasta el final, porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. Luis Abinader, crisis en la presidencia dominicana, la rebelión silenciosa de un pueblo olvidado. Capítulo 1. El amanecer de la crisis. Luis Abinader, quien llegó a la presidencia de la República Dominicana con una imagen de cambio y progreso, enfrenta hoy uno de los momentos más turbulentos de su mandato. Elegido bajo promesas de transparencia, desarrollo económico y un nuevo rumbo para el país, Abinader ahora se encuentra atrapado en una tormenta política que amenaza con hacer naufragar su gobierno. El detonante de la crisis, además de grandes préstamos tomados, fue su propuesta de reforma fiscal, una iniciativa que buscaba llenar las arcas del Estado para poder pagar los cuantiosos préstamos adquiridos durante su administración. Proyectos de infraestructura millonarios y ambiciosas reformas dependían de esta inyección financiera. Sin embargo, lo que parecía ser una medida razonable para algunos, resultó en un auténtico campo de batalla político, y lo que empezó como una protesta aislada, rápidamente escaló a un clamor popular: INBSP, renuncia, Abinader. Capítulo 2. Los préstamos del futuro, una espada de doble filo. Durante sus primeros años de mandato, Abinader optó por una política de préstamos internacionales con el objetivo de impulsar grandes obras de infraestructura, como el ambicioso proyecto del Tren del Cibao, la ampliación del Metro de Santo Domingo y la modernización de puertos. Cada anuncio de un nuevo megaproyecto llenaba los titulares y prometía desarrollo económico a largo plazo. Sin embargo, detrás de las promesas de crecimiento, las cifras de la deuda comenzaron a crecer a niveles preocupantes. El FMI y otras entidades financieras internacionales, con quienes se había asegurado millonarios préstamos, comenzaron a presionar al gobierno para que adoptara medidas más estrictas de recaudación fiscal. Fue entonces cuando surgió la reforma fiscal, un paquete que aumentaría los impuestos a sectores clave de la economía y afectaría directamente a la clase media. Lo que Abinader no anticipó fue la violenta reacción que esta medida desataría en las calles y entre los sectores empresariales. Capítulo 3. El pueblo que se alzó. A medida que la reforma fiscal tomó forma, la indignación pública también creció. La ciudadanía, ya golpeada por la inflación, el desempleo y las secuelas de la pandemia, se sintió traicionada. Manifestaciones espontáneas comenzaron a surgir en Santo Domingo, Santiago y otras ciudades importantes. Los sectores populares y los sindicatos se movilizaron, acusando al presidente de priorizar los intereses de las élites empresariales y de no tener en cuenta las necesidades reales del pueblo. Pero no fue solo la gente de a pie la que alzó la voz. Partidos opositores, como el PLD y la Fuerza del Pueblo,
además intelectuales y comunicadores destacados del país como Ricardo Nieves y el Dr. Fadul, que se han pronunciado en varias ocasiones sobre la renuncia, catalogándolo como un gobierno improvisado y pendejo ante las crisis que hoy enfrenta el país. Hasta antiguos aliados del presidente comenzaron a criticar la reforma como un intento desesperado de tapar los huecos dejados por su política de endeudamiento. Se le acusó de estar hipotecando el futuro del país para financiar obras que, en su mayoría, favorecían a grandes empresarios. El nombre de Luis Abinader pasó de ser un símbolo de esperanza a ser sinónimo de opresión fiscal y de corrupción encubierta. Capítulo 4. Corrupción y secretos en la sombra. Con la presión aumentando y las calles llenándose de protestas, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza de los préstamos tomados por el gobierno de Abinader. Documentos filtrados y testimonios anónimos apuntaban a que algunos de estos préstamos habrían sido gestionados bajo términos poco claros, favoreciendo a consorcios internacionales y a ciertos grupos de poder económico en el país. Los contratos detrás de los megaproyectos comenzaron a ser examinados más de cerca. Se habló de sobrecostos desmesurados, de adjudicaciones directas sin licitación y de fondos que habrían desaparecido misteriosamente. La sombra de la corrupción, que Abinader prometió combatir, ahora parecía acecharlo a él y a su círculo más cercano. Un informe independiente de una ONG anticorrupción reveló que varios funcionarios de alto nivel estaban vinculados a empresas que habían obtenido contratos millonarios del Estado. Las pruebas de un supuesto esquema de tráfico de influencias llegaron hasta la presidencia misma, generando un escándalo sin precedentes. Capítulo 5. La conspiración interna, aliados convertidos en enemigos. Lo que muchos no esperaban era que la crisis interna del gobierno de Abinader no solo se limitara a la presión externa. Dentro de su propio partido, el PRM, comenzaron a surgir voces que pedían un cambio en el liderazgo. Antiguos aliados, sintiendo que la figura del presidente se había desgastado irremediablemente, empezaron a conspirar para debilitar su mandato. El ministro de Hacienda, pieza clave en la fallida reforma fiscal, comenzó a cambiar su discurso abruptamente en medio de acusaciones de desvío de fondos. Otros ministros y figuras cercanas al presidente también comenzaron a distanciarse, temiendo verse arrastrados por la creciente marea de descontento. La oposición política, liderada por el PLD y la Fuerza del Pueblo, aprovechó la oportunidad para debilitar aún más al gobierno. Informes filtrados sugieren que se habrían realizado reuniones clandestinas entre miembros de la oposición y figuras dentro del PRM para planear una eventual moción de censura. Lo que en un principio fue un movimiento ciudadano pidiendo la renuncia de Abinader, ahora tomaba forma de una conspiración política a gran escala. Capítulo 6. Un futuro incierto. En este punto, Luis Abinader se encuentra acorralado. La retirada de la reforma fiscal fue vista por muchos como una señal de debilidad, pero el daño ya está hecho. Los proyectos de infraestructura que marcarían su legado presidencial ahora corren el riesgo de quedar inconclusos, y los préstamos que en su momento parecían una solución, ahora son una carga asfixiante para el gobierno. La presión pública no cede, y las voces que piden su renuncia se multiplican cada día. Con su popularidad en caída libre y su círculo de confianza reducido, Abinader se enfrenta a la posibilidad real de tener que abandonar el poder antes de tiempo, dejando tras de sí una República Dominicana sumida en la incertidumbre y el caos. La pregunta que queda en el aire es si Abinader podrá resistir esta tormenta o si el peso de sus decisiones lo hundirá en el abismo de la historia dominicana como otro presidente que, en su afán de cambiar el país, terminó siendo devorado por la ambición, la corrupción y las conspiraciones que se gestaron en las sombras. Epílogo. El eco de las protestas aún resuena en las calles de Santo Domingo. Luis Abinader, un presidente que llegó con la promesa de ser el artífice de una nueva era de transparencia y progreso en la República Dominicana, ahora se encuentra aislado, atrapado en el laberinto de sus propias decisiones. La retirada de su polémica reforma fiscal,
lejos de apaciguar la ira popular, solo ha avivado las llamas de la insatisfacción, dejando un país dividido y un legado en ruinas. Las acusaciones de corrupción, la falta de claridad en los préstamos adquiridos y los proyectos inconclusos han erosionado la confianza en su gobierno. Lo que antes se veía como una oportunidad para transformar la nación, hoy se percibe como una cadena de errores que ha hundido a la administración en un abismo financiero y político. Y mientras el pueblo sigue exigiendo respuestas, las élites políticas y económicas que alguna vez lo respaldaron, ahora preparan sus propios movimientos en las sombras, esperando el momento oportuno para heredar el poder. La renuncia que tantos dominicanos pidieron no ha llegado, pero el mandato de Abinader pende de un hilo. Los rumores de una conspiración interna, la presión implacable de la oposición y el creciente descontento social han convertido cada día de su presidencia en una batalla por la supervivencia. En medio de esta tormenta, queda la incertidumbre de un futuro nacional sin rumbo claro. ¿Será Abinader recordado como el presidente que prometió demasiado y no cumplió? ¿O será el peón sacrificado en un juego mucho más grande, donde el poder y la ambición de otros lo dejaron sin salida? El epílogo de esta historia aún no se ha escrito. Y mientras el destino de la República Dominicana sigue en juego, una lección permanece: en la política, los sueños de grandeza pueden convertirse en las pesadillas que destruyen hasta a los más poderosos.